Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Tauro. Veamos con qué carta iniciamos este horóscopo. Tres de copas, y este tres de copas nos habla del amor, representa la carta del amor, de los afectos e incluso de los afectos familiares, ese afecto fraternal. Pero nos aparece el dos de copas que nos habla del amor fuerte, del amor de pareja. Las cartas están iniciando con el tema del amor. Qué bien, porque es importante sencillamente mantener esa parte organizada, mantenerla en armonía y ojalá en mucha felicidad. Fuera bueno que siempre se pudiera. Sí. Dice que en el amor, por cariño, por afectos, por fraternidad, porque es el hermano, el papá, la mamá, recibes un beneficio maravilloso, mi querido Tauro. Es algo que has querido adquirir, pero no has podido. Y muy seguramente aquí es donde entra el campo económico, ese dinerito de apoyo, ese dinerito de amor. Comprometidos. Esta semana los disgustos serán demasiado fuertes en ustedes. Podrían solucionarse hablando y también mirando qué es lo que decimos sin ofender y sin dañar. Hay que tener un poco de paciencia y sencillamente decir lo que se necesita sin destruir al otro. La tranquilidad, un poco la fortaleza, el pensar tus palabras traerán buenas decisiones. Dice que Tauro se va a independizar o desea independizarse, pero también en Tauro una decepción de amigos cercanos. Y Tauro, no esperen más ese dinero que te adeudan, porque hay un dinero del pasado que se ve perdido. Dudas de tu pareja. Grave, mi querido Tauro. Hay que solucionar y estar seguro que lo que le estás mirando o poniendo en duda es verdad. Rey de copa, que representa el trabajo. Rey de oros, que representa el dinero. Dice que es el momento justo para que cuides mucho de tu dinero. Si eres independiente, hagas las cosas muy bien, como dicen los judíos, creo que son. Cuida la moneda, que el peso llegará por sí solo. Así que los independientes a tener mucho cuidado que cómo manejamos los dineros durante esta semana. Y si eres empleado, pues no vamos a incurrir en deudas exageradas y si no son necesarias. Es importante, Tauro, que lo tomes en cuenta para que vuelvas y estés un poco tranquilo, balancees el dinero y puedas incluso estar pagando esas deuditas que todos tenemos, la tarjeta, esos compromisos, para que los puedas pagar y puedas solucionar esa situación. Perdón. Dice que escribí algo importante, Tauro. En el trabajo, si esperas un ascenso, un cambio o tu trabajo deseado, maravilloso, Tauro, porque espero tus comentarios. En 2 semanas aproximadamente, ese trabajo anhelado llegará con triunfo para ti y solucionas definitivamente, solucionas todas esas querellas, esas angustias que tienes. E incluso algunos deberán de estar cambiando de casa, de ciudad, incluso por este cambio laboral. Sí. La casa, Tauro, se ha quedado quieto, un negocio de compra o venta de propiedad, pero los caminos se abren de manera positiva durante estos 3 próximos meses. Haces un viaje de ida y de regreso. De ida y de regreso. Podría ser en a quienes que están pensando viajar
que vayan y sencillamente determinen no quedarse, más bien me parece que es así, y te regreses nuevamente. Tauro, deberías de pensar mucho, si es el caso tuyo, que estés pensando en instalarte fuera de tu país, hacerlo bien, porque hay un viaje de salida, pero de regreso. Recuerda que a veces nos prometen una cantidad de cosas que a la final la gente no va a cumplir. Entonces es mejor tener un plan B para que esas decisiones estén de acuerdo a tus deseos futuros. Dinero, es dinero que llega de familia, dineros quietos, dineros que están allá esperando a ser recibidos, llegan durante junio, julio y agosto, llegan estos dineros, o sea que estamos entrando en los próximos 3 meses de recibirlos. No pienses demasiado, Tauro, sencillamente actúa. No lo dudes ni un minuto más. Dice el horóscopo que esta semana tienes que actuar, tomar una decisión para que los caminos se abran positivamente a ti, tanto en lo laboral, económico y profesional. Vamos a dejar este horóscopo con el mantra de la semana, que dice para Tauro: soy un ser maravilloso. Tauro, es que lo eres. Tú tienes un amor por ti mismo fascinante. Es importante que te mantengas en armonía, en amor y en mucha paz contigo mismo. Recuerda que tú eres un ser maravilloso. Por eso es importante que las decisiones de esta semana sean lo más elocuentes y lo más claras posibles. Un abrazo, Tauro. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.